Permitís, voy a hacerme un poquito de sitio. Bueno, un gozo estar aquí con vosotros, hermanos. Perdonadme hoy que traigo un poquito más de lío, pero es que me ha hecho una mala pasada la máquina. Así que yo creo que ya podré, con mi asistenta, he podido tenerlo preparado a tiempo. Bueno, qué historia la del hijo pródigo, ¿verdad? Vaya guión que nos prepara Jesús. Como sabéis, yo me dedico un poco también a esto de contar historias por medio de los audiovisuales y me gustan mucho los guiones. Soy un fan de los guionistas. Y aquí nos encontramos con un guión un tanto extraño, ¿verdad? Un guión que, con lo bien que había acabado la historia, ¿verdad? Con un final feliz, había acabado todo bien, podíamos decir, y fueron felices y comieron perdices, porque acaba así, con un banquete. Pero Jesús nos quiere traer una segunda parte y nos presenta lo que pasa con este otro hijo, con el hijo mayor. Y la verdad es que, no sé, a mí me sorprendió, me sorprende mucho y me interesa mucho cómo ante un mismo hecho hay dos visiones completamente distintas. El hecho está claro. El hijo ha vuelto, estaba perdido, estaba, igual no sé si le daban incluso por muerto en algún momento, porque allí no podía mandar un WhatsApp diciéndole papá que vuelvo, o diciéndole estoy bien, estoy mal, no podían. Entonces, de repente vuelve el hijo, sano y salvo, con todas sus, supongo, pues sucio y tocado también por la experiencia, y se desata la alegría en esa casa, se desata el júbilo, pero viene el hermano mayor y ante esa misma realidad me encanta además cómo está preparado en el relato el proceso, ¿no? Llega, ve algo que no es normal, supongo que no debía ser muy normal en esa casa en los últimos tiempos que hubiera una fiestaca, no debía ser normal. Ve algo no normal, pregunta, sale un criado y le explica, mira, ha pasado esto, wow, ha pasado esto, ha llegado tu hermano, está bien. Y él, ante esa misma realidad que a todos está provocando alegría, él lo procesa de una manera completamente distinta. Y eso le lleva, primero, fijaos que dice que se enojó. Primero se enfada, siente rabia, siente frustración. Luego le lleva a una acción, no quería entrar, él se niega el participar en la fiesta. Fijaos, se lo niega a sí mismo. Nadie está invitado a la fiesta, pero él se lo niega. Y luego acaba con un enfrentamiento con el padre, directo. A lo mejor un chico que nunca se había enfrentado a su padre. No tiene pinta de ser el típico hijo que se enfrentaba a su padre, ¿verdad? Por un poco por el contexto. Pero eso le lleva a un enfrentamiento. Dos realidades, o sea, perdona, una misma realidad, dos interpretaciones completamente distintas. ¿Qué le estaba pasando al hijo mayor? ¿Qué había en su cabeza? ¿De qué estaba su mente, en qué estaba ocupada para tener esta interpretación de la realidad, de una realidad que a priori parecía que tenía que ser gozosa? Yo no sé lo que le estaba pasando. Supongo que si lo cogiera ahora un psicólogo, podría empezar a hablarnos de su relación con su padre. Quizás su mente le decía que no era suficientemente bueno, que se tenía que ganar el espacio al lado de su padre. No lo sé, pero probablemente podría haber muchas cosas de esas. Pero ahí estaba. Y la verdad es que me fascina lo que nos pasa por la cabeza. Y es una cosa que últimamente el Señor me está hablando sobre lo que está pasando en mi cabeza, en concreto. Y le he titulado a esta predicación ¿En qué piensas? ¿No? Pero me lo podría decir a mí mismo, ¿en qué pienso? ¿En qué me ocupo? ¿En qué lleno mi cabeza? ¿Qué pensamientos son los que la llenan? Y hermanos, la Biblia nos habla un montón de la mente. La verdad es que llevo más de 2 meses dándole vueltas a este texto y a otros, bueno, al tema más bien, y he encontrado montones de referencias en toda la Biblia. Y pues mira, la primera que puede venir a la mente es engañoso es el corazón y la mente más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya en Jeremías, en el Antiguo Testamento, pues si te paseas por los Salmos, si te paseas por el Nuevo Testamento vas a encontrar un montón de referencias. Porque creo que la mente es algo importante que el Señor quiere que nos fijemos en ella. Porque es una parte de nosotros que hay que cuidar y hay que tener también bajo control, porque el Señor quiere también trabajar a través de nuestra mente. Y, y la realidad, al final, es que nuestra mente está tocada por el pecado, y eso lo podemos ver en muchas partes también de la Biblia, ¿no? Y además, el padre del engaño es el que se encarga también de engañarnos a nosotros, ¿no? Y creo que ahí están ocurriendo muchas cosas que son importantes también para nuestro día a día y también para el disfrute de nuestra vida. El hijo mayor
al fin y al cabo estaba siendo engañado por su mente y eso no le estaba permitiendo disfrutar de la casa del Padre. Y eso es lamentable, porque lo tenía todo. Y a veces pienso en mí mismo y en nosotros, ¿no? Que estamos en la casa del Padre, que lo tenemos todo, que tenemos la salvación, gloria a Dios por ella, pero que a lo mejor no estamos siendo capaces de vivir en plenitud en la casa del Padre. El hijo pequeño, yo creo que a partir de ese entonces iba a vivir en plenitud en la casa del Padre, pero había aprendido la lección de una forma muy dura, muy difícil, había estado casi a punto de morir de hambre. Pero este hijo mayor, que estaba ahí todo el rato y no lo estaba disfrutando. Y a veces, pues me pregunto si yo estoy pasando por la vida un poco de esa manera. Pasan los días, pasa el tiempo, pero no estoy siendo capaz de adueñarme de las bendiciones que tenemos. Está claro que en el mundo tendremos aflicción. Esa parte igual muchas veces no nos gusta leerla de la Biblia. Eso está claro. Pero también es cierto que hay muchas cosas de las que disfrutar en la casa del Padre. Y bueno, quería llevaros a cómo ve Pablo y cómo nos habla Pablo en concreto de esto de la mente. En concreto a la carta que le escribe a los filipenses. Y solo muy rápido, pero ellos no lo estaban pasando bien. Ni Pablo ni los filipenses. Pablo, cuando escribe esta carta, había pasado por peligros de muerte, le había mordido una serpiente, había naufragado, estaba inmerso, había pasado ya todos sus viajes y no lo había pasado bien. Pero es que concretamente en ese momento estaba en prisión. Y estaba en prisión esperando, acusado injustamente, quizá buscando la justicia y esperando a que la justicia hiciera justicia, pero no sabía qué iba a pasar. Y estaba preso y estaba esperando una sentencia, que podía ser de muerte incluso. Y la iglesia tampoco lo estaba pasando bien. De hecho, la iglesia primero estaba muy preocupada por Pablo, pero también estaban teniendo problemas pues, de unidad, problemas con algunas doctrinas judaizantes que querían que volvieran a la esclavitud de la ley. Había ciertos problemas, también había cierta persecución dentro de la iglesia, o sea que tampoco lo estaban pasando bien. Y en este contexto, Pablo, si me acompañáis, les escribe esto a Filipenses 4, al final de la carta, y vamos a leer, si os parece, del versículo 4 al 9, Filipenses 4, del 4 al 9, y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo diré, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios por su palabra. Me gustan estas listas de Pablo, a mí me fascinan. Y en este caso, pues veo esta sección como si fuera, yo le he llamado consejos sobre higiene mental, ¿verdad? Pero creo que va mucho más allá que una simple higiene. Creo que ahí se sientan unas bases de lo que puede ser nuestra salud mental incluso. Y si os parece, vamos a ver estos consejos que da Pablo, uno por uno, de manera breve, pero para poder ver exactamente dónde nos quiere llevar. Vamos al consejo número 1. Regocijaos en el Señor siempre. Bueno, regocijaos es una palabra que no la solemos utilizar en nuestro día a día, pero que podemos entenderla, porque como tiene dentro la palabra gozo, a todos nos viene el tema pues de la alegría, del gozo, de estar contentos, de estar felices. Pues bueno, regocijarse es realmente causar gozo, que os cause gozo. ¿Y qué es lo que nos tiene que causar gozo? Pues en la raíz de esta palabra está la parte de gracia. Y ahora estabas hablando también, Mariano, sobre la gracia, ¿no? Es un poquito decir, experimenta la gracia de Dios y eso te causará gozo, o que eso te cause gozo. Podría ser una paráfrasis. Es decir, cuando tú sabes que el Señor te ha salvado por gracia, porque tú no te lo merecías, eso, como resultado, tiene que ser tener un gozo.
Pero claro, para eso tienes que ser consciente de que el Señor te ha salvado y tienes que meditar en que el Señor te ha salvado. Y esto no lo estaba diciendo un coach desde su casa, tuiteando, dice, bueno, ¿qué le voy a decir hoy a mis followers? Les voy a decir, regocijaos siempre. Voy a quedar como un gurú. No, esto lo está diciendo un señor que estaba en prisión, que no tenía ninguna razón para regocijarse. Y eso es lo que realmente le da autoridad para decirlo. Porque a mí que me lo diga un coach desde su casa, desde su piso bueno, bien alimentado, cómodo y con el aire acondicionado puesto, no tiene ningún valor. Pero que lo diga Pablo en la situación en que estaba y diciéndoselo además a quien se lo estaba diciendo, que él sabía que no estaban bien tampoco, tiene mucho valor. Y la verdad es que al final lo que viene a decirnos es agárrate a lo que realmente tiene valor, a lo único que te puede causar gozo. Porque dice regocijaos en el Señor. No regocíjate en lo que has conseguido en la vida. No regocíjate en tu legado. No regocíjate en tus hijos que van a ir después de ti. No, regocíjate en el Señor. ¿Y cuándo hay que hacer eso? Pues dice siempre. Y eso realmente para mí es un imposible. Pero bueno, veremos un poco más adelante cómo lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Gloria a Dios también por eso, ¿no? Porque esto para mí es imposible. Regocíjate en el Señor siempre. Y de hecho vamos a ir al consejo número 2 que da Pablo. Consejo número 2 dice, otra vez os digo, regocijaos. Otra vez os lo diré. Os lo digo de nuevo. Y es una reiteración de estas que dices, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué lo dices? Pues yo creo que es una manera de dejar claro. Además, los judíos lo tenían muy claro esto de las repeticiones. Lo veréis en muchas partes de la Biblia. Esto es algo tan básico que si no empezamos por esto, no tenemos, ya no hace falta ni que sigamos. Solo hay una roca, solo hay un lugar donde agarrarse, que es en el Señor. Porque nuestra mente no nos va a ayudar a esto de regocijarnos, a no ser que la tengamos entrenada. Seguimos, consejo número 3. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Otra palabra, gentileza, que quizás no utilizamos demasiado. Y realmente, además, para mí es un anacronismo hoy, porque esto no está de moda. Es decir, el consejo guay sería hoy decir que todos sepan los tascas que das en Twitter, o que todos sepan lo ingenioso que eres cuando coges un tema y sueltas ahí una. Porque realmente en esta sociedad, hermanos, y es triste, pero es así, estamos premiando la crueldad, estamos premiando el ingenio hiriente, ¿no? Parece que lo guay es que utilicemos nuestro ingenio y nuestras capacidades y nuestra inteligencia para ser el capaz de dar la buena réplica. De que tomemos incluso algunas causas que creamos justas nosotros, justas, lo voy a poner entre comillas, porque la justicia del hombre es la que es, y las defendamos de manera magistral, creativa, agresiva, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Yo no sé cuántos sois aficionados al Twitter, yo me he quitado, porque realmente no me aporta nada. O sea, ahí lo que veo son réplicas y contrarréplicas, porque todo el mundo cree que tiene una parte de la justicia y todo el mundo la va a defender. Y realmente esto que nos propone Pablo, a mí me sorprende. De hecho, la amabilidad nos sorprende. El otro día fui a hacer una gestión a tráfico y me tocó una funcionaria súper amable, súper maja, que me solucionó todo bien y salí sorprendido. Cuando eso debería ser lo normal, ¿verdad? Pero hoy en día la amabilidad a mí me sorprende. Hoy en día ver que alguien se levanta y cede el asiento a otra persona o ayuda a otro me sorprende. Porque estamos hartos de ver como hay gente que necesita ser ayudada y los demás pasamos de ellos muchas veces. No nos sentimos aludidos, ¿verdad? La amabilidad hoy sorprende, no está de moda. Y es más, si veo lo anterior, veíamos el primer consejo y el segundo de Pablo, que era regocíjate, eso es algo interno. Y un poco lo que nos viene a decir Pablo es que eso pase dentro de ti está muy guay, pero no basta. Es decir, lo que pasa dentro de ti tiene que tener un fruto hacia afuera, tiene que generar una consecuencia, se tiene que convertir en una acción evidente para los demás. Y esta acción es la gentileza. Y esta palabra que se usa es un poquito complicada en el griego, la verdad es que me ha costado estudiarla, porque gentileza tiene un montón de sinónimos, podríamos hablar de indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, comprensión. Hay muchos, pero ninguno de estos adjetivos realmente explica lo que la palabra griega era en sí misma. De hecho, parece ser que ningún traductor de la Biblia se ha puesto muy de acuerdo. Si lo veis en diferentes versiones hay multitud de palabras distintas, más o menos sinónimos. Pero he estudiado el nombre que epiekeia, algo así,
que significa algo más. Era un término jurídico, fijaos. Lo que viene a decir te viene a decir lo siguiente, que tienes que interpretar moderadamente la ley para que se pueda rebajar la condena al sentenciado. Es decir, imaginaos que hay una condena, hay un señor que ha robado y está claro, entonces la condena, o sea, el veredicto es culpable, culpable de haber robado, ¿ok? Ahora hay que aplicar una condena. Hay que decir, este señor es culpable de haber robado, por lo tanto, necesita un castigo, lo merece, ¿verdad? Que lo merece, en justicia. Bien, pues esta palabra que usa, epiekeia, viene a decir que busques qué atenuantes dentro de la justicia, sin negar lo que es verdad, que es que ha robado, que busques qué atenuantes puedes aplicar para que la condena sea más leve. Y me parece muy interesante el concepto, mucho más amplio y yo creo que imposible de traducir quizás al castellano. No niegas lo que es justo, pero buscas la parte de la misericordia. Y hermanos, en este mismo púlpito, el domingo pasado, Quique nos hablaba exactamente de esto, ¿os acordáis? Que hablaba de gracia y verdad. Verdad, hay justicia, pero al final tiene que estar acompañada de la gracia. Y yo no sé cómo se puede hacer, poner todo esto y meterlo en una palabra, en un concepto, pero eso es un poquito lo que os quería transmitir con el concepto de la palabra que utiliza ahí. Es decir, al final dice que todo el mundo se dé cuenta de que, aunque quieres ser justo y quieres ser recto, todo eso lo cubres de misericordia, para que la condena no sea tan grande. Y hermanos, si os fijáis, acabamos de hablar que el regocijarse tenía que ver con experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Pues simplemente esto es una consecuencia. Si tú has experimentado la gracia en tu vida, para los demás también tienes que practicar esa gracia. ¿Os acordáis de la palabra de los deudores? Que había uno que le perdonaban la deuda y el tío salía ahí como una moto, y otro que le debía un poquito a él, lo mandaba a la cárcel. No había sido consecuente con la gracia que le había recibido. Pues Pablo viene a decir eso. O sea, no va a haber una cosa si no hay la otra. No puedo decir que estoy regocijándome si todos los de fuera no ven que yo también tengo esa actitud. Es decir, cuando vaya a hacer el zasca tengo que pensar, bueno, ¿y qué habrá de bueno en lo que quiere decir esta persona? ¿Y qué habrá detrás de todo eso? ¿Cómo puedo? Vale, él cree que esto es justo, que esto tal, vale, ¿qué puede haber después? Y no es un esforzarnos en nosotros mismos, en ser amables. No, no es una cuestión de que todos vean qué amable soy, qué buena persona soy y cómo cedo mi asiento a las señoras o a las embarazadas o a la gente mayor. No, no es eso. Es que tiene que haber un fruto de lo que está pasando dentro de nosotros. Una cosa no va a poder ir sin la otra. ¿Y por qué tienen que conocer todos los demás? Además dice que sea conocida de todos los hombres. No dice ni que lo hagamos solo con la familia o con los hermanos, que se podría traducir. A veces hay gente que dice, bueno, que todos los hermanos sepan lo amable que eres y lo gentil que eres. No, no, no es eso. Es de todos los hombres. ¿Y dice por qué? Dice, es que el Señor está cerca. Es que el Señor viene. Es que en este mundo tocado por el pecado, esto va a brillar y va a anunciar que el Señor viene y que hay una esperanza detrás de todo esto. Y hermanos, qué importante que tengamos en cuenta también eso, de que el Señor está cerca, de que esto no es gratuito, no se trata ya solo de nosotros, se trata también de ser una luz y anunciar esa esperanza de que el Señor va a venir. Esto es lo que debe ser notable entre nosotros. Seguimos. El quinto consejo que nos da, que lo he dividido, perdón, el cuarto, en dos partes. 4a. Dice, por nada estéis afanosos. Y a mí esta es una de las frases lapidarias de Pablo que dice, muy bien, Pablo, genial. Te has quedado a gusto. Por nada estéis afanosos. Ahí os lo dejo. Esto es un imposible, hermanos. Primero venía hablando del gozo, que era una actitud interior. Luego habla de la gentileza, que es una actitud exterior. Y ahora vuelve al interior de ti. Me encanta también este ping-pong que está haciendo, ¿no? Todo está relacionado. Lo de fuera está relacionado con lo de dentro. Ahora ya es una actitud hacia nosotros, hacia nuestro propio interior. Y Pablo presenta algo que para mí es imposible. Porque ¿de qué lleno mi mente? ¿Qué tengo en mi mente? Hermanos, yo me he sorprendido muchas veces, yo me afano muchas veces. Y yo creo que cada uno tendrá sus afanes. Pues uno lo tendremos por la situación económica, o por cómo llevar una empresa, o por cómo educar a nuestros hijos, o por cómo estar con mi pareja, o por mil cosas, incluso por cómo me ve la gente, o por cómo es mi aspecto. La sociedad y el pecado, la sociedad está interesadísima en que nos afanemos.
en que llenemos nuestra mente. Nuestra mente no va a estar vacía, va a estar llena de algo siempre. Y lo más normal, y lo que por lo menos es mi experiencia, es que esté llena de afanes. A veces son microafanes, cositas pequeñas que van sumando. A veces son macroafanes que lo consumen todo y me dejan aturdido y no me dejan pensar en otra cosa. Y aquí Pablo me dice que no esté afanoso. Pero es que Pablo, para mí eso es imposible. Yo no soy capaz de hacer eso. Y la sociedad lo intenta. Fijaos, se han vuelto a poner un montón de moda el yoga, ojo, no el yoga tanto como deporte, sino como filosofía, me refiero más bien, la meditación. ¿Y qué buscan estos? Buscan que vacíes tu mente, que te vacíes. Ahora, todos tus afanes, concéntrate en un punto, concéntrate en un pensamiento positivo y vacía todo. Pero hermanos, la realidad es que no podemos vaciarnos. Eso es un artificio, es algo temporal. Hoy estaba leyendo un artículo justamente porque había oído y no me había documentado sobre cómo ha vuelto a repuntar la heroína, cómo ha vuelto a repuntar los opiáceos. Porque son drogas que ayudan a evadirte. No son drogas de diversión, pues como pudo ser en su momento, o de excitación para ser más productivo, pues como la cocaína, recordáis, en los 90, aquel movimiento que era los yuppies, estaba hasta bien visto. No son drogas de diversión o de ocio, como pudo pasar con otras drogas más adelante. Son drogas puramente de evasión. Hay, de hecho, una droga nueva que se llama la muerte gris en Estados Unidos, que es una combinación de 4 opiáceos. O sea, eso es para dejarte groggy. Porque, hermanos, seamos realistas, no podemos batallar con todo de lo que está lleno en nuestra mente normalmente. Es imposible. Podemos intentarlo, pero el afán al final nos consume, o por lo menos es mi experiencia. Y solo hay 2 opciones, y meterte en este afán y que dejar que te consuma, o intentar evadirte. Tenemos 1000 opciones para evadirnos, no hace falta irse a la droga, tenemos Netflix también. Es una gran opción, me encanta, porque además es fácil y cómoda y con solo un dedo prácticamente lo tienes resuelto. Bueno, la otra mano para las palomitas y lo tenemos. Es decir, no digo que sea malentenderme, pero que tenemos hoy en día en nuestro bolsillo un móvil que en el momento que queremos desconectar, el otro día tuve que hacer una espera larga y pues oye, pues te acompaña mucho para desconectar completamente. Y puedes estar una hora esperando y no pasa nada. Pero, ¿me entendéis? Que la sociedad está muy interesada en que desconectemos, porque es imposible manejar nuestros afanes. Pero la segunda parte de este consejo, por nada estéis afanosos, es muy interesante. Porque no funciona la evasión. No funciona. Pero dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, Pablo lo podría haber hecho al revés, pero yo creo que le gusta la potencia que tiene la frase de presentarte el imposible y luego la solución. Podría haber dicho, si son conocidas tal y que cual, no estarás afanoso. Pero me parece que tiene mucha más potencia la frase así al revés, ¿no? Y es interesante cómo te está presentando una salida. Te está presentando vaciar tu mente, pero ante Dios. Porque no hay otra manera de vaciarla. Lo demás lo puedes vaciar, pero volverá a llenarse. Volverás a estar afanoso. Y fíjate cómo lo estructura. Dice que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Da como 3 claves, ¿no? Oración, que implica pues hablar, tener una relación. Orar al final es hablar con Dios. O sea, tiene que haber una relación. Si no hay relación, ¿qué le voy a contar a Dios? Luego dice con ruego, con súplica. O sea, no es una actitud de, Señor, gracias por estos alimentos, tenemos que bendigas a los que... No, es una actitud de, me voy a concentrar, voy a suplicarle, Señor, te ruego, te suplico que me ayudes en esto, concretamente. Y la tercera es una actitud de gratitud, que también hablaba Mariano, ¿no? Hablabas tú en la introducción de la gratitud y hemos orado, hemos abierto un tiempo para dar gracias, porque a veces nos cuesta hasta darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. Fijaos que son 3 patas del mismo banco. O sea, solo me puedo vaciar mi mente en Dios haciéndolo de esta manera. Y me encanta porque esta es la terapia, esta es mi psicoterapia. No necesita Jesús o Dios que le contemos lo que nos pasa. Él lo sabe. Yo muchas veces cuando oro a veces digo, Señor, si tú ya lo sabes, ayúdame en lo que tú ya sabes. Pero esto no es lo que está pidiendo. No es lo que nos está indicando Pablo que hay que hacer. Eso no va a funcionar igual que si hacemos lo que dice aquí. Porque realmente soy yo el que lo necesita. Dios no necesita saber mis peticiones. Él conoce mi corazón. Él lo sabe. Pero soy yo el que lo necesita. Porque cuando yo voy ante Dios con mis peticiones, realmente le estoy diciendo, mira, Señor,
soy incapaz. Yo me estoy afanando, yo soy incapaz de controlar mi mente. Mi mente está trabajando ahí todo el rato. A veces me pasa, me despierto a las 5:30 de la mañana y en cuanto, no puedo pensar en nada, porque en cuanto hilo un solo pensamiento, se me arranca la cabeza y ya no puedo pararla. A mí me pasa. Bendito el que no y el que puede dormir hasta las 10, aunque igual le joroba que le despierte el despertador. Pero a mí últimamente no me despierta el despertador. En cuanto hilo un pensamiento no puedo parar. Y esto es, Señor, no puedo parar. Mi cabeza me domina. Mis pensamientos van por delante de mí. Es una actitud de humildad, de vulnerabilidad, de decir, no puedo, me rindo, aquí estoy, esta es mi realidad. No oro para informar al Señor. Yo no oro para darle información a Dios. Él la tiene. Es mi propia terapia. Es terapia, es tener conciencia de mi imposibilidad y volcarme. Y fijaos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es el único que puede ser receptor de nuestras peticiones. Mis hermanos, mi familia me pueden ayudar, me pueden acompañar. Pero el único receptor que tiene algo que hacer realmente con mis peticiones es el Señor. Es delante del único que me puedo vaciar. Y, y estudiando este tema, simplemente un apunte que a mí me llamó mucho la atención, preguntándome por qué tengo que decirle al Señor las cosas, ¿no? Y en Santiago 4:2 hay un versículo que dice, no tenéis lo que pedís porque no pedís. Yo no me quiero meter en teología porque tampoco lo he estudiado mucho, supongo que los que sepan más de teología podrían desarrollarlo, pero a mí me da como una sensación de que puedo limitar la acción de Dios simplemente porque no soy capaz de pedirlo. Y no pido porque no me quiero humillar. O sea, solo pide el que necesita. Y esto es rogar, esto es pedir, esto es humillarse. No puedo, te lo ruego. Entonces, bueno, me ha dado mucho que pensar personalmente este tema, ¿no? De ser específico con mis peticiones. Y bueno, habrá todo un resultado. Cuando pasemos este proceso, que acordaos que iba de dentro a afuera y volvía adentro, va a pasar algo. Y lo tiene ahí puesto Pablo, nos da el resultado. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no sé, yo he estado muy tocado con este versículo. Ya os digo que llevaba tiempo meditándolo y han pasado muchas cosas a nuestro alrededor. A mí personalmente, pero también nos han pasado como iglesia, como familia. Y para mí ha sido pues como, si no estás estudiando esto, pues ahora lo vas a practicar y lo vas a vivir. Y hermanos, aquí hay un concepto que me parece enorme, ¿no? Que es la paz de Dios. No es una paz en las cosas que yo puedo encontrar la paz. O sea, cuando se hablaba al principio de la roca, de a dónde agarrarnos, está clarísimo, la paz es de Dios. No me la fabrico yo, no me va a dar la paz conseguir mis objetivos. Voy a tener mi casa y voy a estar tranquilo porque ya tengo mi casa pagada. Voy a criar a mis hijos y cuando ya estén mayores y estén todos con estudios y colocados, voy a estar en paz. No es ese tipo de paz. Es la paz del Señor que sobrepasa el entendimiento. Y no significa que sea como magia. Lo que significa es un poco que supera mi propio esfuerzo, que supera mis cálculos, que no la puedo medir. No la puedo calcular esa paz. No me la puedo generar yo a mí mismo. Es una paz que se experimenta, aunque no se entienda. Y yo no sé si pudisteis, los que pudisteis estar hace poco en el velatorio de nuestro hermano Sandro, pero yo pude vivir este versículo. Lo pude vivir porque allí había algo que no estaba fabricado. Esto no lo puedes crear. Esa paz que había allí, no la puedes crear. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Yo, no sé, salí muy bendecido, hermanos, dentro de la tristeza y dentro del dolor, porque pude ver que esto es de verdad, que esto es real. Que aunque yo no lo pueda entender, ni comprender, ni fabricar, sí que tiene una respuesta real en mí y en la vida de mis hermanos. Y es muy interesante el verbo que utiliza. Dice que esa paz, esto que sobrepasa nuestra capacidad de calcular, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y otra vez hay que volver al griego, porque la palabra que utiliza para guardar es un término militar. Literalmente significa poner guardia. Es decir, hay una fortaleza o hay algo preciado. Solo se guarda aquello que es preciado, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía un coche que era un desastre, estaba hecho un desastre, por fuera y por dentro, era algo calamitoso. Y el tipo siempre lo dejaba abierto. Decía, pero ¿por qué lo dejas abierto? Te lo van a ver y dice, ¿quién va a querer robar esto? ¿Quién lo va a querer?
pero nuestros corazones y nuestros pensamientos son algo de valor, que merecen ser guardados. Solo se guarda lo que tiene valor. Y dice que esta paz lo que va a hacer no es meterlo en una caja y guardarlo bajo 7 llaves, va a poner unos guardias en la puerta. El verbo significa esto a nivel militar. O sea, que Dios va a poner guardias en la entrada de mi mente. Y hermanos, esto me habla de que hay una lucha. Porque solo pones guardia en la puerta de una ciudad para evitar los ataques. Ergo, piensas que va a haber algún ataque, ¿no? O es una posibilidad que haya ataques. Y sinceramente, hermanos, creo que tenemos muchos ataques a nuestra mente. O yo por lo menos lo vivo así. Y es importante que yo pueda saber que hay alguien montando guardia. Y no solo hablo de ataques espirituales, que los hay ataques muy concretos también, muy de cosas que me pasan, de lo que leo, de lo que veo, de lo que escucho, de personas con las que me relaciono, de lo que me pasa en mi día a día. Hay ataques reales, pero esa paz va a estar montando guardia a mi alrededor, en Cristo Jesús. O sea, ya unidos a la vid, ¿verdad? Me venía la esta de estar agarrado, ¿no? De estar integrado en Cristo. Y sinceramente yo quiero esos centinelas en mi mente, hermanos. Yo los necesito y supongo que te vienen a la mente a ti también, ese momento, ¿no? De ataque. Y cómo podemos saber que hay esos centinelas que son de paz. Y aquí viene ahora de qué llenamos nuestra mente. La hemos vaciado en el Señor y Pablo ya, para acabar, nos va a dar unos consejos de qué llenamos nuestra mente. De todo lo que es verdadero, de todo lo honorable, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buena reputación, versículo 8. Y me encanta, si hay alguna virtud, condicional, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y me vuelve un poquito a la cabeza lo que estaba pasando antes, ¿no? Lo que os comentaba antes de esta parte legal, ¿no? Dice, bueno, si hay algún atenuante, si hay algo que se pueda salvar, pensad en esto. Y aquí, cuando dice pensad, no dice solo que lo pensemos. Hay una traducción que dice en esto ejercitaos, por ejemplo, que es algo más de, no solo es que lo pienso y ya está, es practícalo, ponlo en marcha. Es decir, ante una misma realidad, que puede ser lamentable, que puede ser injusta, busca aquello que se pueda salvar y concéntrate en eso. Y, no sé, para mí es un reto de parte del Señor, es decir, en mi vida, es decir, no soy capaz de ver lo positivo, Señor. Solo veo lo negativo, solo veo lo negro, solo veo lo que va mal. Y hoy nos decía Lina, vamos a pensar en las cosas por las que dar gracias. Y seguramente si somos capaces de mirar alrededor con esta visión del Señor, porque con la mía a veces no me doy cuenta, me pasa desapercibido, podremos verla. Y un poco lo que está diciendo es, agárrate a eso. Si hay algo, si hay alguna cosita, agárrate a eso. Y hermanos, para mí es muy importante porque nuestra mente no va a estar vacía, como decía al principio. Va a estar llena. Pero aquí tenemos un reto a decidir de qué la llenamos. Si la vamos a llenar de afán, la vamos a llenar de lo que nos está pasando, de nuestras preocupaciones, o vamos a ser capaces de vaciarla en Dios. Es un milagro, eso no lo podemos hacer nosotros, lo vaciamos en Dios en fe y vamos a poder agarrarnos a todo esto que nos propone Pablo. A esas minúsculas, a lo mejor, trazas de esperanza, trazas de bondad. Y al final, creo que somos responsables de lo que vamos a coger en nuestra mente, sinceramente. Creo que necesitamos rendirnos al Señor. Y hay un versículo en 2 de Corintios que me encanta, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fijaos otra vez el estilo beligerante, de guerra, ¿no? Este lenguaje militar. Derribando argumentos como el que derriba una muralla y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Llevar cautivo es algo intencional. Es intencional. Es coger a alguien, atarle las manos para que no se pueda defender y trasladarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Es un acto voluntario. Y nos habla de la lucha, como os decía antes con la puerta, nos habla de esa lucha. Pero no solo esta lucha espiritual, porque si solo fuera la lucha espiritual, hermanos,
para mí incluso podría ser una descarga, por decir, mira, esto son los espíritus malos contra el Espíritu Santo, que se entiendan entre ellos porque yo no puedo hacer nada. Es una lucha espiritual. Podría hasta tener una justificación. Me descargo, estoy tranquilo porque no es mi lucha. Pero creo, o yo intuyo y veo en toda esta exposición de Pablo, que hay algo que nosotros debemos hacer, o que somos responsables de hacer. Y al final me iba a preguntarme cómo vivo, qué veo, qué escucho, qué hago, en qué pienso, en qué ocupo mi mente. Y como os decía, para mí ha sido un reto durante este tiempo y cada uno sabe eh, con qué está batallando o qué le está pasando en su cabeza, ¿no? Y aquí no hay nada de lo que sentirnos orgullosos si somos capaces de controlar nuestros pensamientos o no, porque creo que con el texto queda muy claro que al final no es nuestra guerra, no es nuestra obra, es una obra que tenemos que hacer rendidos a Dios. Pero tenemos que ser también conscientes y responsables de lo que estamos, a lo que estamos dando acogida en nuestra mente. La mente no va a estar vacía, si no está llena de una cosa, estará llena de otra. No va a haber un término medio. Y si se llena de lo negativo, al final voy a estar yo contaminado. Si yo estoy afanado, voy a estar contaminado y voy a contaminar lo que tengo alrededor. No sé, cuando empieza la amargura, cuando empieza esto, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta que mis amarguras en el trabajo me las llevo a mi casa. Y al final contesto mal, cuando mi hijo hace una cosa, me lo llevo y contamino mi alrededor. Incluso también lo he visto, puedo transmitirlo y convertir a esas personas también en unos amargados. Porque es algo que mancha. Pero, si podemos hacer esto que nos propone Pablo aquí, hermanos, va a haber otro cambio. Porque, fijaos, va a mejorar mi relación con Dios por este contacto, por este depositar todas mis preocupaciones en Él. Va a mejorar mi relación conmigo mismo, ¿no? Porque me podré ver, fijaos, el hijo mayor no se veía como le estaba viendo el padre. Él se veía de otra manera. Tenía quizás pues unos complejos de inferioridad o de no ser digno. No se veía como le veía el padre. El padre le tiene que explicar con amor, esto que está pasando es bueno. Él no lo podía ver. Voy a mejorar mi relación con Dios y voy a mejorar mi relación conmigo. Pero también voy a poder ser un buen acompañante de mis hermanos. Hemos hablado últimamente mucho de acompañarnos unos a otros. Y quiero que penséis en qué tipo de acompañantes vamos a ser. Porque si yo soy un tipo ansioso y liado en mis historias y amargado, no voy a ser un buen acompañante para mis hermanos. Vale, no voy a ser un happy que todo lo veo bien, tampoco, igual no es eso, ¿no? Pero no sé si me explico, ¿no? Que cuando yo sea capaz de descargarme en Dios, voy a poder acompañar a otros también, quizás que están en esa misma situación que yo he pasado, para que puedan descargarse en Dios. Y por último, va a haber un impacto a nuestro alrededor. Dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Hay una urgencia para que nuestra actitud cambie, para que nuestra manera de vivir cambie, para que podamos disfrutar en la casa del Padre de las cosas buenas que el Padre tiene preparadas para nosotros y que eso tenga un reflejo hacia afuera. Y poco más, me gustaría que subiera Lina y pudiéramos orar al respecto, ¿no? Porque creo que cada uno tiene que pensar en lo que está pasando en su vida y que el Señor espero que os bendiga también y que os ayude. Amén. Descargado. ¿Cuántas? No sé, Javi, muchísimas gracias de verdad por esta palabra, porque creo que a veces es tan importante que podamos hablar claro, hablarnos claro acerca de cosas tan prácticas y que vivimos.